Bienvenidos a Circle Ilimitada. El día de hoy hablaremos de las señales de tránsito. Todos los usuarios en la vía están obligados a obedecer las señales de tránsito. Corresponde al Ministerio de Transporte como Autoridad Suprema de Tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Bajo estos principios se ha venido reglamentando la señalización vial en el país, adaptándola continuamente a las condiciones de los distintos factores que intervienen en el tránsito. Las señales de tránsito, señales verticales y horizontales, son dispositivos que mediante símbolos o leyendas determinadas reglamentan las prohibiciones o restricciones respecto al uso de las vías, previenen a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, así como proporcionan información necesaria para guiar a los usuarios. Clasificación de las señales de tránsito. Señales reglamentarias. Son aquellas señales que tienen por objeto notificar a los usuarios de las vías sobre las limitaciones, prohibiciones o restricciones que rigen en su. Señales preventivas. Son aquellas que tienen por objeto advertir al usuario la existencia de un peligro, de su naturaleza o situaciones imprevistas presentes en la vía o en zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Informativas y transitorias. Son dispositivos de control de tránsito que tienen por objeto identificar las vías e indicar las rutas, destinos, direcciones, kilometrajes, distancias, servicios y cualquier otro punto de interés con el propósito de orientar y guiar al usuario para que pueda llegar a su destino en la forma más directa y segura posible. Señales de tránsito horizontales. El significado del color. Así como las luces de un semáforo, los colores y el tipo de línea tienen un significado. Las señales de tránsito no son solo verticales, en el piso también hay muchas que son vitales para saber cómo conducir por la vía. Estas marcas pueden ser longitudinales o transversales, de diferentes largos y anchos y hasta de diferentes colores, aunque principalmente son blancas y amarillas. El color blanco se emplea para hacer la separación entre el tránsito que circula en el mismo sentido, es decir, en calles de una sola vía, y el amarillo se usa para separar el tráfico donde hay dos. Función. Las demarcaciones, igual que las señales verticales, se emplean para regular la circulación o advertir o guiar a los usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad vial y la gestión del tránsito. Pueden utilizarse solas o junto con otros medios de señalización. En algunas situaciones son el único y más eficaz medio para comunicar instrucciones a los conductores. La ubicación debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad máxima de circulación que permite la vía, ver y comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada, de modo que satisfaga uno de los siguientes objetivos. A. Indicar el inicio y fin de una restricción y autorización, en cuyo caso la demarcación debe ubicarse en el lugar específico donde esto ocurre. B. Advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o pueden realizar más adelante. Clasificación. Las demarcaciones se pueden clasificar según su forma y altura. Según su forma, tenemos líneas longitudinales, transversales, demarcaciones para cruces, demarcaciones de líneas de estacionamiento, demarcaciones de paraderos, símbolos y leyendas y otras demarcaciones. Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas y para indicar zonas con o sin prohibición para adelantar o de cambio de carril, zonas con prohibición de estacionar y para delimitar carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. Las líneas transversales se emplean fundamentalmente en intersecciones para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse y para demarcar senderos destinados al cruce de peatones o de bicicletas. Demarcaciones para cruces se emplean en las intersecciones de las vías o cruces que requieren una señalización vertical o una semaforización que establezcan la prioridad entre ellos. Símbolos y leyendas se emplean tanto para guiar y advertir al usuario de las vías como para regular la circulación de vehículos y peatones.
Se incluyen en este tipo de marcaciones las flechas, símbolos, triángulos, el ceda al paso y leyendas tales como el pare, despacio, solo bus, entre otras. En altura tenemos planas y elevadas. Planas son aquellas que de hasta 6 milímetros de altura y las elevadas son aquellas de más de 6 milímetros hasta 21 milímetros de altura para las tachas y 150 milímetros para los otros delineadores de piso. Clasificación de las líneas longitudinales. Atendiendo al elemento de la vía que identifican las líneas longitudinales, se clasifican en líneas centrales que separan flujos opuestos, líneas que separan carriles y líneas de borde de pavimento. Características de las líneas longitudinales. Color blanco, el cual se usa para indicar a los conductores la separación de flujos que van en la misma dirección, el costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías en doble sentido de circulación, el costado derecho o izquierdo del pavimento en la dirección del flujo en vías de un mismo sentido de circulación. El color amarillo se usa para indicar a los conductores la separación entre flujos que van en sentido opuesto, en vías de una sola calzada de dos sentidos. El costado izquierdo en la dirección de flujo de calzados con un sentido de circulación en vías de dos o más calzadas, con separador y rampas de enlace. El color azul se utiliza para demarcar las líneas del borde del pavimento en las aproximaciones a hospitales, clínicas y centros de atención médica. El color rojo se usa para indicar a los conductores el acceso a una rampa de emergencia, carriles a los cuales no debe ingresarse desde la dirección en la cual son visibles, en sardineles para indicar la prohibición de estacionamiento. Líneas centrales. Se emplearán estas líneas de color amarillo para indicar el eje de una calzada con tránsito en los dos sentidos y de color blanco para separar carriles de tránsito en el mismo sentido. La línea amarilla doble continua es lo mismo que tener un separador de cemento. En este caso está totalmente prohibido cambiar de carril. Línea amarilla longitudinal acostado. Si se encuentra al borde de la vía junto al andén y es continua, significa que ningún vehículo se puede detener ni estacionar sobre este costado, a menos que una señal vertical, por un uso muy especial y casi siempre temporal, lo contradiga. Línea amarilla segmentada. También se llama línea de carril en vías de doble sentido y permite cambiar de carril solo para realizar un adelantamiento. Es importante reiterar que la vía es de doble sentido y puede encontrarse con otro vehículo de frente. Línea amarilla hace las veces de un obstáculo sólido e indica que por ninguna razón se puede invadir el carril contrario. Triángulo de ceda al paso. De color blanco, esta señal le indica al vehículo hacia el que apunta su vértice más agudo, que debe reducir la velocidad y ceder el paso, pues va a ingresar a una vía principal o a una rotonda. Flechas de dirección. Se debe obedecer estrictamente la dirección que indica la flecha, si se encuentra sobre un carril, y la flecha es recta, pero esta está indicando tanto al frente como a la izquierda o derecha. Indica que sobre este carril se pueden situar carros que pueden tomar alguna de las dos opciones. Pero si el cuerpo de la flecha es curvo e indica el giro hacia un costado, significa que ese carril es exclusivo para quienes van a girar hacia esa dirección. Cruce por restricción de bloqueo. Esta demarcación tiene por objetivo notificar a los conductores la prohibición de obstruir una intersección por cualquier razón, impidiendo u obstruyendo la circulación transversal. Cruce peatonal. Cruce de cebra. Esta demarcación se aplica en cualquier situación donde un estudio de ingeniería indica la necesidad de hacer más visible el cruce peatonal. Cruce de sendero peatonal. Esta demarcación se aplica a través de cualquier cruce peatonal ubicado en los accesos o salidas de vías con o sin semáforo, donde la velocidad operativa es de 50 km/h o menor. Cruce regulado por semáforo con fase vehicular todo rojo. Cuando el cruce peatonal en una intersección vehicular
cuente con una fase protegida todo rojo durante la cual se permite al peatón cruzar en forma diagonal y en otras direcciones en la misma fase, se demarca la intersección. Señales informativas. Estas son principalmente gráficas o de letras. En ellas se incluyen, por ejemplo, cuando la vía es atravesada por ciclistas, cuando la zona es escolar, cuando hay un paso a nivel o cuando hay que detenerse antes de atravesar una calle o una carrera. Berma o costado libre. Son líneas blancas transversales o diagonales a la dirección de la vía y que forman un ángulo de 45 grados con la línea del borde que se pintan por fuera de las longitudinales continuas y se señalan con un espacio que los conductores pueden usar en caso de avería o emergencia. Este espacio también puede ser usado para el tránsito peatonal y el paso de vehículos de emergencia. Demarcación paradero de buses. Son líneas blancas que parecen W y que apuntan hacia el andén identificado, un paradero para buses de servicio público. Líneas de separación de entrada o salida. Tienen por objeto hacer la separación entre el carril de circulación de una vía de alta velocidad y la rampa de entrada o de salida, donde existen carriles de aceleración o desaceleración para los vehículos. Si este vértice entre el que se encuentran estas líneas longitudinales discontinuas apunta al sentido de marcha de la vía, se debe desacelerar y si es el contrario de este, debe acelerar al salir de este punto. Reductor de velocidad. Señal que se emplea para indicar al conductor el sitio específico de ubicación de un reductor de velocidad. Es de color amarillo y va acompañada de la señalización vertical respectiva. Definición de zonas de no adelantar. Estas demarcaciones sirven para delimitar longitudinalmente las zonas en las cuales el adelantamiento está prohibido en uno u otro sentido o en ambos a la vez, lo que indicará por las características especiales de la demarcación central. Zonas de prohibido adelantar. Las zonas de adelantamiento prohibido son en tramos de recta, curva horizontal, curva vertical, en donde la distancia de visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento es mayor que la distancia de visibilidad del sector. Líneas de borde del pavimento. Estas líneas indican a los conductores, especialmente en condiciones de visibilidad reducida, dónde se encuentra el borde exterior del pavimento, lo que les permite posicionarse correctamente respecto de este, y así tener menor probabilidad de invadir un carril en contraflujo. Cuando un conductor es encandilado por un vehículo que transita en el sentido contrario, estas demarcaciones son a veces la única orientación con que aquel cuenta, por lo que son imprescindibles en vías rurales. Líneas segmentadas al borde de la calzada. Se emplean para limitar el ancho disponible de la calzada en accesos e intersecciones con boca muy ancha, para delimitar ensanchamientos de calzada destinados al estacionamiento o detección de vehículos, o para delimitar carriles que desaceleración de salida o aceleración de entradas en enlaces de autopistas y carreteras. Transiciones por reducción de carriles. Cuando el ancho de calzada se reduce disminuyendo el número de carriles disponibles, se demarca la zona de transición con líneas de eje y de borde de calzada convergentes que indican al conductor dicha reducción. En la zona de transición siempre está señalada la prohibición de adelantar al flujo que circula en la dirección de la convergencia por medio de la demarcación de una línea continua, las líneas de eje más próximas a dicho flujo. Cruce controlado por señal de pare. Cuando una intersección es controlada por una condición de pare, la línea de detección está demarcada siempre que se instale la señal vertical SR01, pare, complementado con la palabra, siempre que sea posible, excepto cuando la capa de rodadura de la vía sea en tierra o afirmado. Cruce regulado por semáforo. La demarcación transversal de un cruce regulado por semáforo está compuesto por una línea de atención continua
y las líneas que delimitan la senda para el cruce peatonal. Estacionamiento. Las demarcaciones que delimitan los espacios para el estacionamiento de vehículos se realizan con líneas blancas de 12 centímetros de ancho. Estas demarcaciones permiten utilizar de forma más eficiente y ordenada los espacios de estacionamiento, evitando invadir los paraderos de transporte público, accesos a garajes y parqueaderos, las rampas para peatones y discapacitados y las proximidades a las esquinas. Símbolos y leyendas. Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de marcación flechas, señales como ceda el paso, pare y leyendas como despacio, entre otras. Flecha de frente y salida. Esta flecha se utiliza en autopistas, carreteras y vías rurales para indicar dónde se puede iniciar la maniobra de salida utilizando un carril de salida o desaceleración. Se ubica en el centro del carril continuo a los mencionados. Flecha de incorporación. Esta flecha advierte que los vehículos deben abandonar el carril por el que circulan e incorporarse al que apunta la flecha. Se debe utilizar en carriles de aceleración y otros que similarmente desaparecen. Leyendas. Si bien prefieren señales con mensajes simbólicos en lugares de escritos, ya que el uso de símbolos facilita su comprensión, existen mensajes que solo pueden entregar a través de leyendas. Estas demarcaciones se utilizan para regular la circulación y advertir y guiar a los conductores, como es el caso de las leyendas del despacio, solo y otras. El pare es una leyenda que se utiliza para reforzar la indicación al conductor que se enfrenta a la señal de pare. Debe demarcarse siempre que sea posible cuando haya instalada una señal vertical. Despacio. Esta leyenda se utiliza para advertir la proximidad de una situación que amerita reducir la velocidad, como ocurre en vías donde existen reductores de velocidad, accesos a colegios u otros riesgos. Otros símbolos. Velocidad máxima. Este símbolo indica la velocidad máxima permitida en el carril en que se demarca. Prohibido parquear. Este símbolo indica la prohibición de parquear en el carril en el que se demarca. Estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Este símbolo indica que el lugar en el que se encuentra puede ser utilizado como estacionamiento, solo por vehículos de personas con discapacidad. Las flechas son marcas en el pavimento con forma de saeta que indican el sentido o los sentidos de circulación del tránsito permitidos en el carril o calzada donde estén ubicadas. Se utilizan como señal de reglamentación para el conductor. Demarcación de tránsito divergente y convergente. Esta demarcación se utiliza para indicar que el tránsito diverge o converge, lo que generalmente ocurre en accesos o salidas, en enlaces, canalizaciones e islas centrales. En el caso de bifurcaciones, se genera en un área neutral, sin tránsito vehicular, que previene la posibilidad de conflictos en la nariz del borde de estas, guiando al usuario en un ángulo suave y conveniente. Demarcación para carriles de uso exclusivo de solo uso. Esta demarcación se utiliza para indicar, delimitar y destacar uno o varios carriles exclusivos para buses. Muchas gracias.